Amigos, ideas que tengan impacto en la sociedad y en el país. Ese es el concepto principal de nuestro programa. Y lo segundo es que nosotros no aceptamos mordazas. No creemos en prensa alternativa que es parte del gobierno o en prensa alternativa que es parte de la oposición. Nosotros estamos a favor de la gente. Esa es un poco la definición de nuestra manera de ver el periodismo y razón por la cual traemos a conversar con nosotros a personalidades que tienen una posición capaz de mirar el conjunto del país y darle alternativa de solución a los problemas más graves. En estos días hay crisis de combustibles en el norte, hay señas de que hay problemas con el abastecimiento en general de lo que son los combustibles porque se viene también una mayor crisis por los factores que están operando en Europa y que afectan la exportación de petróleo y gas en todo el mundo. Así que vamos a tener el placer de conversar nuevamente con Pedro Gamio, que ha sido viceministro de Energía y un destacado profesional, además que está metido en la candela de todos los temas de energía. Buenos días, Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? A tus órdenes. Bueno, la pregunta obligada es, ¿qué le espera al mundo respecto al tema de petróleo y de gas? O sea, ¿cómo está el problema del abastecimiento de energía? A ver, tenemos dos problemas en este momento en el mercado interno en el Perú a propósito de la crisis internacional. Sí. En primer lugar, la electricidad se ha disparado en lo que va de este gobierno 21%. Principalmente, ¿Hay una explicación para eso? Hay una explicación, tiene que ver con la subida de la tasa de cambio, la subida de los metales, tiene que ver con el incremento de precios de productos al por mayor, en fin. ¿Y viene del exterior? Es la tendencia alcista del exterior y del interior, porque el problema del dólar es también un problema interno, local, tiene componente externo y componente interno, pero no ayuda a la competitividad de la economía peruana ni a la defensa de los hogares, que las cosas suban, más aún la electricidad, que tiene que ver con todos. Ahora, esto no tiene que ver también con un problema grave que el Perú tiene, que es que tiene un potencial energético no explotado. Es decir, teníamos, ¿te acuerdas tú?, 34 posibilidades de hidroeléctricas en la banda oriental de los Andes. No ha habido más que Chagua, ¿no? Creo que se llama así. Chacya. Y no hay en realidad una política para poder incrementar esa frontera eléctrica, ¿o sí la hay? Bueno, el camino ahora, actualizando esa versión histórica que tú recoges, va por el lado de parques solares y parques eólicos. O sea, fuera de lo que es hidroeléctricas. O sea, ya hidroeléctricas hoy tienen una misión que cumplir, pero son más caras que los parques solares y los parques eólicos. Claro. Y hay una tarea pendiente de hacer... Parque eólico, para que la gente entienda, es los ventiladores de aire que se ponen en los campos, o en los desiertos o en el mar, para que se pueda generar energía eléctrica. Esas torres llamadas aerogeneradores que hoy existen en Pacasmayo, en Ica, sí, en Marcona, y también tenemos en Piura, en Talara. Sí, he visto. Podemos tener muchos más porque hoy solo el 5% de la matriz eléctrica se atiende con sol y viento, y de acuerdo a los informes técnicos podemos pasar hoy a 20%, es decir, multiplicar por 4 la participación del sol y el viento sin necesidad de invertir en infraestructura de seguridad ni $1 adicional, y con la ventaja de costar menos que la generación con gas, la generación eléctrica con gas. Es decir, estamos retrasados en una opción que nos lleva a descentralizar la infraestructura, a economizar recursos, a defender las economías de las familias peruanas, cuando tenemos un potencial similar a Chile, y Chile está en 25%, nosotros estamos en 5%. Chile recibe del aire y de la energía solar ya el 25%. Mayoritariamente energía solar ha llegado al 25% en estas renovables alternativas. ¿Y por qué en el Perú no tenemos más energía solar? ¿Hay alguna explicación técnica para eso o alguna razón económica? Barreras burocráticas, lobbies y cambios que generan inestabilidad, y que no haya un planeamiento estratégico que permita al país poner en valor las ventajas naturales que tiene y que le generan una mayor exposición de riesgo a ser afectados por la crisis internacional, motivados por la guerra, que trae una serie de dolores de cabeza de impacto a una inflación mundial, una recesión que se está generando en Europa y también incluso en los Estados Unidos. Todo esto trae cola y nos está afectando, pero tenemos cómo defendernos. En el caso del transporte, la industria y los hogares, el gas natural puede ayudar muchísimo,
y en el caso del mercado eléctrico, Pero- el sol y el viento, ¿no? Claro, pero digamos, en el caso del gas, que es un tema que tú además has sido gestor y tienes una idea como viceministro que fuiste de lo que eso implica. ¿Hay un proceso suficientemente rápido de implementación del gas, crees tú? De gas natural, ¿no? Hay marchas y contramarchas. Hay un proyecto de ley en el Congreso presentado por el Ejecutivo que fue cambiado de manera poco reflexiva a medianoche. Se aprobó un dictamen errado, el Poder Ejecutivo lo ha devuelto, se tiene que corregir. No hay en estos momentos todavía la solución necesaria para una tarifa única desde Tacna hasta Tumbes que permita masificar con una tarifa igualitaria el gas natural en regiones. En pocas palabras, estamos avanzando, pero sin la pericia y lucidez que el caso amerita, teniendo una participación que llega a la cuarta parte del territorio nacional con gas natural cuando deberíamos llegar al 80% al día de hoy. Entonces, en pocas palabras, la incapacidad de gestión, donde hay corresponsabilidad del Congreso de la República porque tiene una ley en cartera que está frenada, porque no se está haciendo lo necesario, estamos frente a una masificación a medias. Claro. Que nos lleva a no aprovechar una ventaja fundamental que significa la mezcla de gas con energías renovables como transición energética eficiente y justa que genera este escudo de protección en favor de las familias peruanas. Mira, yo te cuento una anécdota que quizás ilustra bastante lo que tú estás tratando de decir, ¿no? Antes de la pandemia, había más o menos unas 20 o 25 líneas de buses de Lima, formales, las líneas que están agrupadas en la Cámara de Transporte de Lima, y resulta que ya estaban a punto de hacer acuerdo con los chinos para traer buses eléctricos. Chile hoy día tiene 5.000, 6.000 buses ya caminando por las calles. Entonces uno se pregunta, ¿por qué la lentitud? ¿Qué pasa que acá, por ejemplo, te explico lo que pasó? No le daban licencia sino por 6 meses. ¿Te puedes imaginar? La ATU le dio licencia por 6 meses durante toda la pandemia. Por lo tanto, se inhabilitó la posibilidad de que el Perú ya estuviera con la energía eléctrica. ¿Es una solución para el transporte adecuada el uso de electricidad? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo añado como otra experiencia que hace pocas semanas hemos visto a todos los trabajadores de los talleres de conversión haciendo una marcha de protesta frente al ministerio porque no les pagan. El programa, no les pagan la conversión. No les pagan el incentivo público para que se financie la conversión de los vehículos con cargo al FICE. Claro. Si el Estado mismo... ¿Podrías explicar qué es el FICE? Disculpa. El Fondo de Inclusión Social en Energía, que es un programa por el cual el Estado financia la conversión de los vehículos. Se había logrado en el mes de julio un récord histórico, 5.000 vehículos convertidos en un mes. Eso es un hecho sin precedentes y contradictoriamente el Estado no paga la cuenta. Entonces, así nos disparamos a los pies. Con perro muerto. Sí, pues. Bueno, entonces aquí hay un conjunto de medidas que tomar. En lo inmediato, ¿qué es lo que hay que hacer con relación a la escasez de combustible? No, son dos cosas diferentes. La primera, avanzar en la masificación, aprobar la ley de la tarifa única, que es urgente. Sacar adelante un programa de conversión con el gas congelado, el gas licuefactado, que nos permite... Eso hay que explicarlo. Modernizar la flota de carga en camiones y de transporte de personas. Un gas que se lleve en congelado, se llama el LNG, gas natural licuefactado, y que nos da 1.000 kilómetros de autonomía, es decir, no necesita estar recargando, y encima 33% de ahorro en los 30 años de vida útil de estas unidades y nos permite modernizar el parque de transporte de personas y de carga y hacer una revolución ambiental porque vamos, y también de seguridad vial para evitar los 8 muertos diarios que tiene el Perú por el caos que se vive en el transporte con unidades más antiguas que consumen diésel principalmente. El diésel es el principal combustible que el Perú importa y consume en el transporte. Entonces es un cambio pendiente, importante. Ya en Lima hay un programa de hasta $20.000 para cada unidad vieja, para que apueste por el gas natural, para camiones y para buses en Lima Metropolitana, que ya está en marcha, y el programa de conversiones, que estaba yendo muy bien y que por esta atrocidad de falla burocrática de no pagar las cuentas, nos hemos hecho un autogol que espero que se borre con más trabajo y mejor gestión. Bueno, aquí hay un primer tema. Y el otro tema... Sí. Lamentablemente está habiendo fallas en el abastecimiento de combustibles en el mercado interno. Ya en el norte he recibido información de que las plantas están quedando sin stock
y esto genera preocupación porque a los problemas de oleaje anómalo hay también problemas de planeamiento, sobre todo el rol que juega Petroperú, que ha estado con dificultades económicas y situaciones muy complicadas con la calificación de riesgo por su deuda voluminosa, por la modernización de Talara. Hay problemas de gestión que es urgente resolver porque tras cuernos palos, ¿no? Y esto es un tema que me preocupa. O sea, la gestión es fundamental en lo que es todo lo que es conversión de energía, cambio de la energía y en todo lo que es potenciar las cosas que el Perú tiene, ¿no?, en la naturaleza que podrían permitir resolver los problemas. Veamos el primer paso, por ejemplo, en cuanto al gas. ¿Cálida es un eficiente, tú crees, una eficiente empresa a cargo del gas de Lima? Cálida ha logrado llegar a 200.000 conexiones domiciliarias principalmente y también con el apoyo del otro distribuidor de ICA. Se ha llegado a un récord de 200.000 conexiones por capacidad técnica, por un lugar, por una parte, claro, pero también por el hecho de que el Estado ha puesto los recursos para atender a los barrios populares. Claro. Y dime, ¿y entonces la suma de ambas acciones nos ha dado el resultado de 1 millón de familias peruanas que están siendo favorecidas con la masificación, a lo que se suma el casi medio millón que ya lo tiene. Entonces estamos hablando de 1,5 millones de familias peruanas que ya se benefician con un combustible. ¿Cuánto deberían beneficiarse, por lo menos en las ciudades, digamos, bueno, si hoy tenemos 1,5 millones, la idea es llegar a 7 millones. A 7 millones, por eso es un horizonte mucho más amplio. Para alcanzar o acercarnos a Colombia en el avance de la transición energética. Ahora, ahí hay un tema que es crítico, que es el tema del transporte en relación con el gas, y es la decisión de si conviene o no tomar gas o electricidad. Hay un problema de costo de las unidades de electricidad, ¿no?, que es que son 4 o 5 veces más caras. Pero me ha dicho un dirigente de estos que te contaba yo, con el cual les había dialogado sobre el tema del gas, del uso de energía eléctrica en buses importados de China, de Alemania y otros lugares, de que resulta que el costo es tan bajo que les permite pagar las letras de esos vehículos. ¿De eléctricos, dices tú? De eléctricos, sí. Sí, es cierto, el programa de electromovilidad ha mejorado, hay incentivos que ahora ya han sido aprobados, tributarios, y también, si esto va de la mano con un crédito blando, en tanto haya electrolineras, estamos hablando de centros de carga rápida, Lima, Arequipa ya lo tiene, se puede avanzar en la electromovilidad, pero sigue siendo más barata la operación de el gas natural en todos aquellos sitios donde no hay electrolineras, claro, que es la mayor parte del país. Claro. Entonces, la cooperación alemana hizo hace 4 años un importante estudio que fijaba como meta al 2030 10% del parque automotor con electromovilidad. Si hiciéramos una buena gestión, que no es común en el Perú, pero sería un gol, claro, si lo logramos, podemos ir a 20% del parque automotor con electricidad. Quiere decir que el 80% restante se queda principalmente con diésel o apuesta al gas. Mi opinión es que es muy importante apostar a un combustible más barato, ambientalmente más limpio y que nos permite poner en ventaja uno de los gases más baratos del mundo que tenemos los peruanos, de las reservas del lote 88, que nos dan 24 años a la actual tasa de crecimiento, claro, para atender al mercado interno. Entonces, en pocas palabras, no es que compitan electromovilidad con gas natural, sino que hay un espacio para ambas opciones que nos llevan a defender el escudo, un escudo de protección en defensa, claro, de la economía de las familias peruanas. Ahora, esa Pedro, es la estrategia, ¿no? Ahora, el tema es de que el costo del diésel, la gente quizás no lo sabe, llenar un bus con diésel, tú me corregirás las cifras, me dijo esta persona con la cual yo conversé, cuesta 400 soles un bus de 12 metros, ¿no? Que no me acuerdo bien cuántos galones entran ahí, pero eran 400 soles. El gas natural implicaba 280 soles. La gasolina implicaba 300 y pico, pero la electricidad era 70 soles. El costo operativo de mantenimiento del bus eléctrico es más barato. Es más barato. Pero el costo de adquisición de la unidad es más caro. Es más caro, claro, 3 o 4 veces por lo menos. Sumas y restas y al final te das cuenta que mientras tengamos el precio del gas natural que tenemos del lote 88, okay, es un negocio redondo apostar por el gas natural. Okay. Tenemos 24 años de horizonte, pero evidentemente también en esa suma y en esa resta te das cuenta que si consideras los 30 años de vida útil, ya la electricidad está alcanzando
al gas natural, más aún considerando que después del año 24 el gas va a ir a precios internacionales porque los contratos de los otros lotes donde tenemos reserva de gas ya es precio internacional. Claro. Pero ¿Y cuánto es la diferencia de precio? ¿Cuánto es la diferencia más o menos? Ya lo has dicho tú, la diferencia es... lo que estoy diciendo. Exacto, ya lo has dicho tú, esa es la diferencia de precio de operación. Pero en este momento la diferencia del precio del gas natural del Perú con respecto al precio internacional, estamos en este momento con un ahorro que significa más de la mitad de lo que ahorramos con relación al precio internacional. Entonces, en este momento la estrategia es usar la electromovilidad si estamos en el radio de infraestructura para la carga rápida. Definitivamente es un buen negocio, pero también es un buen negocio apostar al gas si todavía no tenemos la ventaja. Claro, o sea, más que los vehículos particulares, conviene usar la electromovilidad principalmente en vehículos de mayor tamaño, ¿no? Más que mayor tamaño es donde nos ubicamos, donde trabajamos. Si trabajamos en Lima y en Arequipa, yo haría una diversificación, una parte de mi parque con gas y otra parte con electromovilidad. Después de 30 años la electromovilidad va a ser el factor principal, pero en este momento el número de electrolineras no permite una cobertura mayor. O sea que la idea sería que hay que hacer una transición, ¿no? Como en todo. Es decir, un proceso ordenado, planificado, donde es clave el rol del Estado en cuanto a regulador de que se hagan las cosas en el orden establecido. Que no sea Así es. Y la suma de incentivos está llegando a acercarse a la competitividad del vehículo con gas natural, pero con la particularidad que el gas natural tiene una ventaja por ser un gas tan barato. Claro. Pero ese gas tan barato está condicionado a que las reservas del lote 88 nos sean suficientes. Y tenemos 24 años por delante, dependiendo de cómo... ¿Alcanza ese gas para todo el Perú? Alcanza para las principales ciudades del Perú. Pregunto algo más. ¿No es posible modificar los acuerdos que ya han sido establecidos, dialogar con las empresas que tienen los otros contratos para lograr una política interna, digamos, que permita mantener un precio nacional? Renegociar es una prerrogativa que existe en todo el mundo. Claro. Patear el tablero no es bueno. Claro. Siempre se puede lograr algún ajuste, pero lo veo complicado llegar al precio que se tiene en el lote 88 porque Shell, que era la titular de estos derechos, se retiró. Claro. Entonces, ¿Y ahora quién produce ese petróleo, ese gas tan barato? El consorcio Camisea produce gas del lote 88 que va al mercado interno, de la cual 20% se reinyecta porque el mercado todavía no toma todo ese gas, y la producción del lote 56 y lote 57 que está yendo a la exportación, que hoy está remunerando muy bien por el alto precio que hay en el mercado internacional. Claro. Bueno, otro tema que a mí me parece muy importante es saber si el Perú debe, puede y podría volverse a autoabastecer de petróleo como era en los años 80. ¿Tú crees que eso es posible? ¿Vale la pena o no vale la pena? Definitivamente en esta crisis nos ayudaría muchísimo reducir a la mitad el consumo del diésel, que básicamente importamos y que es carísimo, aparte de ser muy contaminante. Ojo que importamos $6.000 millones por año en petróleo. Creo que estoy en la cifra, ¿no? Petróleo y derivados, así es. Pero repito, podemos reducir a la mitad el consumo del diésel si hacemos las cosas bien, con un programa de masificación muy agresivo, que básicamente significa comprometer las reservas del lote 88 ya no a generación eléctrica, donde tenemos una tarea pendiente utilizando el sol y el viento, utilizar ese gas en transporte, en hogares y máximo en industrias para su uso directo, y cuidar un uso racional de ese gas barato porque tiene un valor estratégico extraordinario. Pero es importante que las decisiones sean inteligentes, que sean técnicamente bien llevadas a cabo. Y lo que le está faltando al Perú es pericia técnica en la gestión pública. Allí estamos teniendo problemas. Claro. Respecto al petróleo, vuelvo a él porque es un tema importante. La refinería de Talara, que ha costado tanto dinero, está cuestionada, etcétera, ¿puede ser parte de la solución con su 25%? La refinería de Talara no ha resultado ser el mejor negocio para el Perú. No, lo sabemos, claro. Su presupuesto ha sido sobredimensionado porque hubo un error de origen que puede ser sujeta a una exhaustiva investigación por la Contraloría, porque se canceló por una decisión administrativa que se tiene que fundamentar, porque se eliminó al competidor japonés, que había hecho Pampilla en su oportunidad. Que era más barato. Y quedó solo el postor español, que fue, digamos, único competidor al final. Y la experiencia enseña que cuando haces una obra
de esa naturaleza y no la haces a suma alzada, sino a precios unitarios, cometes un grave error. Claro. Porque con las adendas el Unitario precio... quiere decir que varias plantas, porque la refinería se compone de varias plantas y se cotizó cada planta a un costo diferente. Debió ser todo el proyecto a suma alzada para defender el bolsillo de los peruanos. Claro. Y también debió darse una competencia entre por lo menos dos actores. Claro. Esos errores se pagan carísimo y el Perú está pagando una de las refinerías más caras del mundo. 40% me dice o más. Yo me guío por las pericias técnicas. Lo que no cabe duda es que está sobrevalorada. Okay. Es decir, es una refinería muy cara y encima su rentabilidad por la crisis de la selva norte, donde hay problemas de derrames de crudo por sabotaje y por posturas que se vencen en un oleoducto que no ha sido mantenido conforme a las buenas prácticas. No hay el crudo pesado que justificaba la construcción o la remodelación de la refinería. Entonces ya no tenemos la materia prima, vamos a tener que importarla. La rentabilidad de ese proyecto es mínima. Estamos frente a un problema de haber invertido recursos importantes que si se hubieran orientado al gas natural, la historia del Perú sería diferente. Pero ya no queda más que seguir adelante. Ahora, ¿habría que hacer un oleoducto adicional? ¿Habría que volver a hacer un oleoducto? Más que hacer uno nuevo, hacer un overhaul del actual, a partir del compromiso de utilización de ese overhaul operativo. ¿Qué quiere decir overhaul? Overhaul significa mantenimiento integral que lleve a condiciones operativas óptimas. Tienes razón en el sentido de que tanto tiempo ha pasado que sería bueno cotizar, si nos sale más barato hacer un hermano gemelo que siga la misma servidumbre. ¿Y por qué demonios se pensó en oleoductos, en gasoductos en el sur y no se pensó en esa zona donde tenemos una no sé si hay explotación también de gas por ahí o no? No. Vayamos a un dato histórico. Para que la gente sepa, sí. El tubo fue el doble de lo que se necesitaba. Ok. El oleoducto, ya estuvo sobrevalorado, como todo en el Perú. El oleoducto norperuano. Entonces, nunca pasamos del 50% de la capacidad instalada. Ya. Incluso alguien alegremente dijo, vamos a traer agua de la selva. Sí, pues. Tú cuando haces un gasoducto para mover petróleo, no te sirve para mover agua, porque claro, tienes que crear una capa interna de protección frente a la corrosión. Claro. Entonces, alegremente se dijo, vamos a traer agua. Pero esa obra estuvo sobredimensionada. Ya. Eso ocurre también con el problema de la obra trunca del gasoducto andino del sur, que también ha sido sobredimensionado porque no calza con la demanda. Entonces, o sea, no hay compradores suficientes de gas. No hay demanda suficiente para un gasoducto de la dimensión del mercado de Lima. Y además algo importante, tú has hablado del citrogenado, que es el congelado, que acá la gente no sabe muy bien lo que es un gas que se transporta congelado y que se puede vender en balones, tengo entendido, ¿no es cierto? Más que en balones. Bueno, se descongela y se vende en balones. No en balones, se descongela y se distribuye por redes. Okay. Pero gracias a este invento, que es maravilloso y que empezó en la década de 1990 en el mundo entero, el gas congelado permite llevarlo a cualquier puerto que tenga la capacidad de regasificar este gas. Y el gas natural licuefactado hoy es una opción para el Perú importante para vender excedentes a precio como nunca antes hemos recibido. Pero tu pregunta es muy importante. Necesitamos diversificar la matriz, necesitamos trabajo inteligente y bien hecho, porque estamos en una crisis que nos puede dañar muchísimo si es que no aprovechamos las ventajas que el Perú tiene. Perfecto. Yo creo que el mensaje está claro. No se puede jugar ni con Petroperú, ni con la política energética. Tenemos que tener una política energética bien planificada, muy adecuada a las circunstancias que el Perú tiene ahora y que permite enfrentar los retos. Porque Y si Zapatero a tus zapatos. Así es. Acaba de renunciar una vez más otro viceministro de hidrocarburos. Duran muy poco. El último que se ha ido es un jubilado ingeniero de muy buena reputación, con una trayectoria limpia, y siento que ha sido maltratado porque... ¿Cómo se llamaba este ingeniero? El ingeniero Sánchez se ha ido sin poder cumplir una tarea decorosa, sino se ha ido habiendo estado en el cargo muy poco tiempo. Así no se gestiona el país. Bueno, estos comentarios son súper importantes porque llegan a todo el Perú para que nos enteremos lo importante que es la racionalidad que tiene que haber detrás de la toma de decisiones por parte del Estado y además adecuar toda la política energética a una planificación a largo plazo que permita asumir todos los retos que conlleva. Muchas gracias, Pedro, por tu
participación en el programa. Muy amable. A tus órdenes y siempre con todo gusto. Mucho gusto. Amigos, vuelvo con Cifrolo en pocos momentos. Pásenme. Amigos, Sinfloro es un programa cuya dirección la tengo yo, que soy Julio Esquiapa, pero es un programa que se construye con el aporte de corresponsables y de muchas personas que quieren colaborar en un proyecto de información alternativa. La información alternativa no es como hace pocos días se ha visto gente que ha sido reclutada por el gobierno para que hablen bien de él. Eso no es prensa alternativa. La prensa alternativa es la que da aquella versión que falta en el país. Y en este país, si ustedes miden cuántas veces se le da tiempo a los parlamentarios y a los ministros, van a descubrir que casi 70% del tiempo político que se da en la televisión está alrededor de estas figuras que están con los mínimos existenciales en términos de voto en el país. Yo no soy anti-instituciones, pero sí creo que tiene que haber una corrección a la manera como se informa. Y este programa ha nacido para hablar de lo que a veces la prensa oculta o a veces la prensa no considera importante. Nosotros estamos aquí para discutir desde el ángulo de la población del país aquellos procesos que van a significar nuevas ideas, que van a permitir hacer reformas, que van a permitir que lo que hoy es malo se vuelva en bueno, y eso no pasa por un debate sobre si fulano de tal le dijo tal a un congresista o si estamos ahorita rumbo al derrumbe total del sistema electoral producto de una censura al presidente de la República. Yo creo que el énfasis que ponemos nosotros es en aspectos que tienen que ver con toda la realidad que no está siendo cubierta. Es una manera de entrar en el tema informativo que yo practico y que creo que es esencial para el bien del país. Se trata de construir mensajes, construir ideas, construir procesos y ayudar a que estos procesos funcionen. El día de hoy me acompaña José Nampari. Te doy la bienvenida, José. Muchísimas gracias. Abogado graduado en la Universidad Católica y personalidad con la cual vamos a conversar sobre algunos temas que son parte justamente de la realidad que nos rodea. ¿Cuánta gente seguirá, tú crees, el debate electoral, el debate político que está en estos días? Es decir, electoral no, político. El debate político, me refiero al debate entre si se va Castillo, se queda Castillo, se le suspende. En fin, ¿cuánto de relevancia? Es relevante para el país, por supuesto, pero ¿cuánto de relevancia tiene para la gente? Yo creo que para el ciudadano o ciudadana de a pie, aquel que no está metido en redes, por decirlo de alguna manera, es un tema, digamos, tangencial. A él lo que le interesa es el precio de la papa, el precio del limón, el precio del dólar, bueno, el tipo de cambio en todo caso, ¿no? Que tiene trabajo, por ejemplo, ¿no? Exacto, tener trabajo. Que eventualmente, ¿dónde está el problema? Si en el Congreso, en el Ejecutivo, en mi gobierno regional, en mi gobierno local, es un tema accesorio de quién es la cabeza de, porque lo que ellos quieren es una solución directa a su problema. Ahora, eso es malo, porque quienes hemos nacido cuando todavía había partidos políticos en el Perú, yo tenía la oportunidad, mi padre tenía una librería en Miraflores de conocer, por ejemplo, ahí todos los líderes políticos iban. A las 10 de la noche llegaba mi papá y tenía una especie de tertulia que duraba a veces hasta las 3, 4 de la mañana, en su negocio. Y ahí vendía los libros, las revistas, ¿a quién? A La Torre, Carlos Malpica, todos los políticos que estaban en el Parlamento, o en el caso de Aya, que venía excepcionalmente, habrá ido unas 6, 7 veces a ese negocio, pero que eran gente que iba a discutir, a conversar, porque mi padre era un exilado político de Argentina y tenía conversación, tenía cómo conversar. Yo he conocido ahí al tipo que le puso en el pecho la pistola a Odría para que diera el golpe, que se estaba chupando y ya no quería, estaba en Ica y era un militar, un comandante que no me acuerdo su nombre, le puso la pistola en el pecho y lo obligó a seguir. O sea, cosas que son la historia de adentro de los procesos políticos, ¿no? Entonces, un tema que yo veo con mucha claridad, porque incluso en la universidad lo he visto, es cómo habían los partidos políticos. Me acuerdo que Acción Popular, por ejemplo, la Católica, dominaba el Centro Federal Sociales, tenía representación. El APRA era un comité donde estaban, en esa época, Carlos Roca, estaba Alberto Borea, que pertenecía a ese partido. O sea, eran personalidades que hoy día todavía siguen teniendo vigencia en el país, importantes. Y la izquierda era un movimiento que tuvo una ola creciente que después disminuyó, pero en general eran grupos que tenían interlocución nacional, se discutían los problemas nacionales. Me acuerdo que habían foros muy interesantes sobre lo que pasaba y los políticos venían también a discutir en la universidad. Por no decir los teólogos, que también eran atendidos, porque esa era la época de
digamos, de los cambios en la iglesia, y había pues muchos que sin ser necesariamente creyentes, más ateos, iban a las clases del padre Gutiérrez, por ejemplo, de Gustavo Gutiérrez, que, ¿cómo se llama?, creyente. Entonces era un tema de fermento a las ideas. Hoy, la pregunta que uno se hace es, ¿qué pasó con los partidos políticos que generaban todo este debate? Lo que ocurre, creo yo, es que hemos pasado a una ola demasiado pragmática. Creo que la polarización no ha sido una polarización de ideas, claro, sino eventualmente ha sido una polarización, si se quiere, de emociones, de pasiones, no de ideas. O sea, ¿podría alguien decir que fue una polarización de tipo, tú lo dices muy bien, emocional, pero eso es cultural de repente, ¿no? Ideas que ya están empezando a cobrar forma, como dos formas de ver la realidad, puede ser, como pasa en Estados Unidos con Trump y los demócratas. ¿Crees que estamos en esa fase del proceso? Creo que podríamos estar a camino a eso, ¿no? Yeah. Y lo digo porque en realidad, ciertamente, yo recuerdo en algunas clases con el doctor Cinesio López, ¿no? Decía, claro, yo en algún momento decía derecha, izquierda y centro, como ahora se dice, claro, ¿no? Y decía, no, un momentito, acá no hay ni derecha, ni izquierda, ni centro, sino que hay un pragmatismo, claro, uno que no tiene ningún problema en colocarse en el centro de la derecha o en la izquierda con tal de solucionar sus problemas, pero sí creo que hay dos visiones del país muy claras, pero no hay, como usted bien menciona, liderazgos o instituciones que puedan capitalizar. Si quisiéramos, entre comillas, ir hacia la derecha, tenemos 3, 4 partidos. Si vamos hacia la izquierda, tenemos 3, 4, 5 partidos, y no es que hayan dos que digamos que confluyan, ¿no? Y en el centro pues tenemos una diáspora que todo el mundo se quiere decir que es de centro, pero en realidad cuando uno le pregunta, bueno, ya dime, ¿qué es ser de centro? No sabe. Y no. Pero yo sí recuerdo que, por ejemplo, el que era militante aprista, era militante él y toda su familia. El que era de izquierda era porque el papá era sindicalista o era alguien que era un líder, ¿no?, que por razones ideológicas de la universidad se había vuelto comunista, o se había vuelto socialista, o se había vuelto un independiente de izquierda. Entonces, en ese fermento se cultivaban y se debatían las ideas y se construyó una cultura que permitía que era muy nítida la diferencia entre el APRA y la izquierda, y era también muy nítida con el PPC y con Acción Popular. Cada partido tenía una identidad y un liderazgo muy definido. Entonces, hoy eso ha desaparecido, pero no está muy claro qué lo va a reemplazar. Por ejemplo, yo te doy algunos ejemplos, ¿no? Hay un mito sobre los partidos, se piensa que siempre han sido multitudinarios, no es cierto. Multitudinarios son solo algunos, pero por ejemplo el Partido Socialista Francés, que tiene una larga trayectoria, luchó en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, ¿no?, y tiene una trayectoria muy importante, solo tiene 210.000 militantes. Y el Partido Conservador, que ha puesto a Margaret Thatcher, a grandes líderes en Inglaterra, por ahí también va. O sea, digamos, su militancia constante, y además ahora la ejerce por internet, porque ya la gente no va a los comités. Entonces, ¿qué está pasando con el movimiento de partidos políticos en el mundo, con su estructura? Creo que justamente, y esto como bien lo menciona, el tema del caso de la democracia y publicaciones que trascienden experiencias de Europa del Este, de Europa Occidental, pasa precisamente por este tema cultural que usted menciona, ¿no? El tema del movimiento antimigración, que es capitalizado por algunos, el tema eventualmente digamos, nacionalizando el tema, ¿no? Provincias versus capital, ¿no? Claro, eso es una polarización. Pobres versus ricos, urbano versus rural, ¿no? Entonces, cholo versus blanco. Caviares versus apristas. Exacto. Caviar versus fujimoristas. Entonces, claro, como que han cambiado los patrones con los cuales actúan los partidos, ¿no? Exacto. Entonces ya más pasamos por polarizar ideas que por polarizar propiamente hablando los partidos que están detrás. Y hay un tema bien interesante que es la noción del partido escuela que usted ha hecho referencia hace un momento de los partidos clásicos. Se formaban y había un dinamismo incluso hasta ideológico. Claro. No podíamos olvidar, por ejemplo, que digamos el APRA surge, o el Partido Aprista Peruano surge, digamos, como uno de centro y de izquierda, pero si uno ve el gobierno de Alan II, es de centro derecha, sino incluso de derecha pura. Claro. En cambio, en el caso, por ejemplo, del PPC, que ya no existe, vamos a ver si se reescribe, digamos, sí se estuvo más o menos sostenido en el tiempo como un partido de centro derecha, social cristiano. Claro. En el caso de Acción Popular, tuvo de centro izquierda y ahora tiene una facción de centro derecha y otra facción de centro izquierda, pero por lo menos se ve esa movilidad a partir de la militancia, y es una militancia que, como usted bien menciona, los apellidos se repiten, sobre todo en Acción Popular, hay que decir en el APRA. En cambio, los que surgen nuevos surgen en función al caudillo, al líder. Yo no sé si, por ejemplo, cuando Dios no quiera, fallezcan los líderes de algunos partidos que han ido surgiendo recién, va a haber alguien que le va a tomar la posta, sin ir muy lejos, ¿no? Partió en su momento el señor Castañeda y tuvo que cambiar de nombre y de símbolo para que pueda hacer el traslado de la inscripción de esa elección política.
¿Pasará lo Claro, mismo con las que son caudillistas? Es que el problema es que, digamos, quizás debemos ir a un tema de fondo, ¿no? La asociación humana ha cambiado y la pandemia lo ha puesto en evidencia. Es decir, la manera de organizarse entre los seres humanos ha variado. Tú sabes que antes el Perú era una gigantesca red de clubes provincianos, deportivos, ¿no? De barrio, de identidades de barrio. Hoy día las identidades de barrio, las identidades deportivas, las identidades están cruzadas por un fenómeno que es el de las redes. En el Perú, la mayor parte de los peruanos, 58% de los peruanos hoy, se informan por las redes. No leen el periódico, que nunca lo leyeron, por supuesto, pero no leen el periódico y ya tampoco escuchan mucho la radio. Entonces, hay una transformación cultural que es, creo, la base de todo. Y eso, además, se está dando con otro fenómeno mundial, que es la polarización entre progresismo y conservadores, ¿no? Que significa los que aceptan los nuevos movimientos sociales que hay en el mundo con los que afirman las diferencias, mejor dicho, la preservación del pasado, pero ojo, un conservadurismo que cruza líneas y confunde las cosas. Por ejemplo, en el Perú, este caso increíble, ¿no? El partido Perú Libre, opuesto al aborto. En Cuba acaban de aprobar el aborto, ¿no? Claro. Tú dices, ¿qué pasa acá? Igual en Francia, el Partido Comunista terminó apoyando a Le Pen. Eso es conocido. No el partido oficial, pero eran los militantes obreros, votaban por Le Pen, o sea, por la derecha más rancia de Francia, ¿no? Pero que no era aristocrática. Era una derecha plebeya que hacía populismo con ese sector porque defendían a los trabajadores, estaban contra la migración. Y como un obrero que gana en una fábrica francesa una cantidad enorme de plata, va a estar de acuerdo con que entre muchos migrantes, le quitan la chamba, ¿no? Entonces, hay fenómenos culturales que están fermentando, que tienen raíces, ¿no? En procesos muy complejos. Entonces, la diferencia también, que antes era teórica, ¿no? No hay mucha diferencia entre lo que piensa la izquierda liberal con la derecha liberal. Hoy día sí son diferencias culturales significativas. Se ve en el Perú bien claro, ¿no? Entre un López Aliaga comparado incluso con un Urresti, o comparado con Verónica Mendoza, o comparado con otros líderes de más radicales, ¿no? O sea, hay diferencias. Claro, y usted ha dado en el clavo a poner esos ejemplos, ¿no? Que en realidad, más allá de las etiquetas partidarias, lo que está es el tema cultural. Y lo hemos visto el año pasado, incluso en el inicio de este año. Perú Libre votando junto con Fuerza Popular. Claro. Una locura. Claro. Estaban en las antípodas, pero votan en algunas agendas comunes. Y usted también ha dado en el clavo cuando se remite a las redes. Justamente un poco, compartíamos justamente hace un momento nuestras experiencias universitarias. Ahora la gente se queja cuando les mandan a leer mal. Claro. Yeah. Entonces, ahora la gente, menos es más para ellos, ¿no? Entonces, cada vez los videos son más cortos, cada vez te piden que hagan menos lecturas, cada vez te piden... Claro. Y el gran problema es, claro, ¿estamos realmente informándonos por las redes o nos estamos desinformando por las redes? Bueno, es un proceso complejo, ¿no? Porque en parte sí te informas, pero en realidad eso te condiciona. Por ejemplo, yo te digo, yo soy un gran lector. Era un gran lector. Hasta que empecé a usar las redes de manera intensiva por mi trabajo. Y me doy cuenta del gigantesco cambio cultural que eso significa. Estoy justamente ahorita, no le llamaré terapia, pero haciendo el esfuerzo por regresar a mi acostumbrada lectura de 4 horas diarias de libros, que lo he practicado durante toda mi vida. Entonces tú dices, ¿cómo es que uno, en las redes produce esos cambios de conducta, incluso en gente ya madura, como soy yo? O sea, y peor en los jóvenes, ¿no? Que son todavía a veces una página abierta y que a veces ocurre que hay jóvenes que no tocan un libro porque las redes le dan toda la información y toda la diversión que quieren, ¿no? Entonces, hay aquí el fenómeno más profundo se está dando además en la política. ¿Por qué? Y termino con eso. Tú tienes los ejemplos de varios procesos que se han dado en el mundo. Chile, Hong Kong, la primavera árabe, etcétera, etcétera, etcétera. Sumas y sumas y vas a darte cuenta que tienes movimientos que se generan por internet, que no tienen líderes visibles, que es clásico de la política clásica, que no tienen programa, que unen a un montón de intereses, que se convocan por internet las manifestaciones, que tienen características que no hay una negociación con el Estado eficiente. Y mira lo que resulta. Chile, el problema de la constituyente termina con que la gente que salió elegida por la calle domina la asamblea y al final pues no hay el realismo que te da la política diaria, ¿no? En Hong Kong no hay el realismo, que están lidiando con un partido como el comunista chino que tiene 100 millones de militantes, ¿no? Y tiene el poder y tiene una serie de cosas y no hay negociación, porque no hay identidad del grupo que negocia. Me refiero que hay nuevos fenómenos, ¿no? Que traen por tierra los evangelios que han guiado la vida partidaria, ¿no? Claro, y qué bueno que usted lo traiga a colación, porque uno puede advertir cómo los movimientos más multitudinarios, por decirlo de alguna manera, Claro, que se han dado en el Perú, no han tenido como base
de convocatoria a un partido político en concreto. Claro. Y los que, como usted bien menciona, graficando el caso de Chile, han querido dar el salto de esos colectivos a partidos políticos, pues ya vemos cómo les han ido las últimas elecciones, Claro. ¿no? Tanto el año pasado como en esta. O sea, Incluido el partido de Boric, ¿no? Que es un partido Claro. progresista y todo. O sea, quiere decir que los viejos socialistas, pues, ¿no? Los viejos demócratas cristianos y los viejos derechistas han logrado al final imponer de una u otra manera otras reglas de juego, ¿no? Porque, claro, perdieron en la constituyente, pero ciertamente van a ajustar eso, que se haga una constituyente y no represente suficientemente la opinión pública, es lo que quiero decir. O sea, quiere decir que una parte de la sociedad muy importante no está representada, exacto. ¿no? O sea, y eso se dice, por ejemplo, en el caso de los movimientos de liberación sexual, los movimientos étnicos, de que están teniendo un rol muy importante en el mundo, pero hay una confusión, que es cuando la izquierda se olvida de la justicia social, pierde su espacio real. Y cuando los conservadores empiezan a hacer giros porque están en el gobierno, porque quieren hacer populismo y ganar gente, y dejan de ser conservadores y se meten en toda la problemática social, muchas veces terminan escaldados, ¿no? O sea, eso creo que es también otra lógica, ¿no? Es una paradoja bien interesante, ¿no? Porque mientras vivimos en un mundo de polarización que debiera, digamos, llevarnos hacia el centro, al tratar de ir hacia el centro, pierdes tu base natural, que es lo que justamente te menciona. Así es. Y para recuperar tu base natural, Tienes se que radicaliza. Exacto. Es decir, ya no es una visión de mi partido, entre 4 o 5 que hay, sino es una visión de todo un sector de la sociedad, como ha pasado, por ejemplo, en estos últimos años con la elección de Castillo, y antes de eso contra el fujimorismo. Son dos grandes movimientos culturales que están rigiendo la sociedad peruana. Así querramos cambiarlo, no vamos a poder si no tenemos una nueva visión. Y ahí es donde yo quería apuntar, doctor Ñaumari, en el siguiente tema, para no quedarnos en algo que es muy académico y muy político, es el tema del nuevo rol de los partidos. Yo no veo en el mundo hoy un proceso muy diferente al peruano. Mira, gobierna México un presidente que fue elegido con apoyo de los protestantes más conservadores, ¿no? Que es un hombre muy experimentado, que es López Obrador, y ha logrado bandear todo, pero a la hora que tú miras, bueno, sí tiene sucesores, porque es un hombre que ha sabido construir una organización, pero su partido pues no es un partido que tú digas va a durar más allá del líder. Y esa tendencia, ¿qué va a pasar cuando Lula ya no esté para el Partido de los Trabajadores, que tiene 8 millones de militantes, hablando de la izquierda, en Brasil? O también para Bolsonaro, que tiene un seguimiento también igualmente impresionante. O sea, y en el Perú, hoy día, no solamente ocurre ese fenómeno, sino además faltan caudillos, no hay líderes fuertes. Yo te digo, bueno, López Aliaga, que yo conozco, es un líder que representa un pensamiento que ya no está en la lógica, digamos, cultural del sector de la sociedad que lo sigue, que todavía se está formando, ¿no? Es un movimiento nuevo de derecha que está surgiendo, pero donde tú notas que falta ciertas cosas de negociación política y toques de realismo para acumular fuerzas, ¿no? Podría un error de tirar abajo ese movimiento, como pasa en la izquierda, que también está en lo mismo. Es una izquierda nueva, de origen provinciano, muy radical, muy ideologizada, y termina aislándose en la última elección de una manera extrema. O sea, pierde prácticamente gana 76 municipios, siendo el partido que ha logrado 8.500.000 votos como el principal candidato presidencial. ¿Qué pasa? Claro, lo que ocurre, creo, bueno, aunque a título personal yo tendría que reconocerle al señor López Aliaga que parece que está leyendo lo que usted bien menciona, Sí. en el sentido de que, por ejemplo, ahora él mismo está colocándose como un paso al costado, como diciendo, mira, yo no me quiero presentar, busquemos un candidato de consenso, porque creo que sabe muy bien que terminaría polarizando. O sea, no va a presentar a la presidencia, ¿no? Claro, Su problema es que va a tener que gobernar Lima en condiciones bastante adversas, porque las elecciones han sido... En fin, pero digamos, Claro. no es el caso de él, sino... Claro, digo, a lo que iba en general Sí. el tema partidario, Claro. es que creo que a lo que usted apunta muy bien, a la necesidad de que surjan nuevos líderes y que sean conscientes, los que hoy por hoy están en la cabecera de la mesa, que ya no tienen el poder de arrastre que los pudiese llevar a encumbrarse de acá a 4 años, porque al ritmo que pero vamos hay no un creo que problema llegará. adicional, que es el problema de los partidos franquicias, que debería estar totalmente prohibido y perseguido en el Perú. Que son grupos que se arman y que ya están ganando un protagonismo en la vida nacional que a veces no es merecido, ¿no? Yo no sé si la última elección de Lima te parezca que sea una elección representativa de partidos políticos realmente constituidos. Todos han sido improvisados para la elección, ¿no? Bueno, lo de Lima es un caso sui generis, ¿no? Por ejemplo, yo debo reconocer que a título personal, o sea, yo pensaba que, por ejemplo, por la ubicación, por el tipo de público objetivo, que, por ejemplo, Podemos iba a tener participación Claro. en Lima Norte, y en realidad lo terminó ocupando Somos Perú, por ejemplo. Claro. Lo de la Renovación Popular sí era lógico, Lima Oeste, sí sorprende que haya cogido parte de Lima Centro. Claro, lógico. Entonces,
Pero sí, por ejemplo, de Lima Norte me sorprendió. Que era lo que más había trabajado Urresti. Exacto. Y era donde uno dice, naturalmente aquí va a entrar. ¿Por qué? Porque creo que ahí, por ejemplo, Lima Norte ya no es lo que uno piensa. Lima Norte hay una gran cantidad de votantes por López Aliaga. ¿Por qué? Porque Los Olivos es una franja que siempre ha elegido una votación más conservadora porque son funcionarios públicos, son gente que quiere estabilidad, no son tan radicales, digamos, como podría ser un sindicalista o un informal. Y luego Comas es una variedad de, si uno lee los mapas sociales, es una variedad tremenda. Ahí hay clase media de todo tipo. Hay ¿no? Hay hasta ricos que viven ahí por razones culturales. O sea, en realidad se ha vuelto muy compleja la sociedad y entonces el voto está cruzado, ¿no? Claro, lo que yo sí, siguiendo su lógica, sí alertaría, bueno, a veces me dijeron en su momento que salía la elección, porque yo me acuerdo 10 días antes de la primera vuelta me hicieron una consulta, en esa época todavía Castillo estaba cuarto, claro. Y yo sí le atiné a que Castillo pasaba segunda, claro, yo había atinado, yo había apostado a que pasaban de Soto y Castillo, claro, por las tendencias. Y yo creo que a nivel de la izquierda nos estamos concentrando, entre comillas, en lo caviar, y ojo que por lo general la izquierda termina pasando a la segunda vuelta con liderazgos de provincias. Lógico. Lima, desde Barrantes, ¿eh? Año exacto. 1983 yo fui el que dirigió su campaña, porque yo soy consultor político, claro, y recuerdo muy claro esa victoria. Fue una victoria de los provincianos, no fue de la izquierda marxista ni del socialismo, fue una victoria de un líder que estaba en la izquierda, pero que representó a los provincianos. Por eso votaron por él. Exacto, y a lo que voy es que justamente atendiendo a las partidas franquicias, más allá de que se exija afiliación de un año antes para poder postular, que no extrañe que, entre comillas, el candidato de izquierda vuelva a ser un candidato de provincias. Claro. Y que pase a la segunda vuelta siendo un candidato de provincias. Estamos preocupándonos eventualmente en lo caviano, estamos preocupando eventualmente en Antauro, pues, ¿no? Claro, pero el líder de izquierda va a poder... Mira, por ejemplo, un personaje interesante, muy interesante, es el rector de la Universidad de San Agustín, que podría liderar una coalición progresista. No sé cuál sea su posición ideológica exactamente, pero creo que sí, que él podría liderar una coalición progresista. Por él han votado de izquierda, de centro, hasta una pequeña franja de la clase media, estoy seguro que lo ha hecho, porque es un hombre que representa una superación total de la crisis de representación que había en Arequipa. Claro, ¿no? Ahora, y la pregunta es, siendo que provincia coloca una, digamos, persona que pasa, o un partido que pasa a la segunda vuelta, Lima pone el otro. Claro. Y Lima en principio debiera ser, entre comillas, de derecha o centro derecha. Claro. Y ahí, ¿qué líder o lideresa va a surgir con miras al 2026? Ahora, mirando Lima, que es interesante, ¿no? ¿Por qué fue tan precaria la victoria de Rafael López Aliaga? No digo precaria en el sentido de imagen, no. Lo digo en el sentido político, porque es el alcalde menos votado. Y ahí se cumple lo que tú dices. Es decir, el alcalde menos votado, ¿por qué? Porque no tenía esa representación provinciana. Sí ha jalado provincianos, ¿sí? Pero no identidad. Que más la tenía Urresti, menos la tenía Forsyth, por eso es tercero. Pero Urresti representaba también una corriente, digamos, bastante impregnada de las actitudes radicales que tiene la gente para resolver problemas de seguridad ciudadana, que son muy identitarias con los sectores populares, digamos, provincianos, ¿no? Entonces, realmente esto es un producto químico que estamos creando, que es una nueva etapa política que yo creo que no hay que mirarla a partir de reformas legales. Hay que mirarla a partir de lo cultural, creo yo, ¿no? Coincido con usted porque a veces muchos creen que en realidad la respuesta está en la norma, y las respuestas a veces, como bien menciona, no están en la norma, están en la sociedad, ¿no? Muchos dicen, pero ¿por qué terminamos eligiendo gente que está presa, gente que está con impedimento de salir del país? Bueno, ¿y ahí de dónde sale el candidato? Claro. De la sociedad. ¿Quién votó por él? La sociedad. Claro, lógico. ¿Por qué vota la sociedad por él? Creo que ahí está el cuidado de la sociedad. ¿Por qué votan por Forsyth, por ejemplo, que muchos dicen ese es un tonto, que es un blanquito? Votan porque es uno que aparece como representando determinados ideales de progreso. Cuando tú analizas, te das cuenta que mucha gente admira que de ahí haya sido un futbolista. Eso es un valor tremendo. Segundo, que es joven. Y tercero, que tiene sus propias empresas. Empresas que las tenía de la época que era futbolista. Que las tenía de la época que era futbolista, ¿no? Entonces hay toda una identidad mucho más vasta que hace que un tipo que por su origen, por su familia, por todo, debería estar, pues, como se dice, en la pituquería, termina siendo una especie de clase mediero que sí, pues, un sector de la Victoria lo acepta y, en fin, no cae tan mal, ¿no? Claro, yo creo, a título personal, que si él no hubiese ido por el partido por el que fue, que lamentablemente ha tenido cierta identificación con algunos personajes, claro.
Y si su papá eventualmente no hubiese tenido esa vinculación con el gobierno actual, siendo que Lima es abiertamente Bueno, pero él anticastrista. es diplomático, no le queda más, ¿no? No, claro, me refiero, si hubiese sido una persona del mismo perfil, en otro partido y con otro apellido, yo creo que tranquilamente pudo haber podría haber ganado. ganado. Con 2 semanas más de campaña de repente Sí, ganaba. Como también creo yo que Urresti pudo haber ganado, ¿ah? Porque Urresti tampoco era poca cosa. Estaba con el baldón de los derechos humanos que en la clase media obviamente le funciona en contra. Quizás un tipo demasiado rudo y el vínculo también con los dueños de la Universidad de Telesub tiene pues su discusión, ¿no? Pero es una elección que yo creo que tiene un montón de temas culturales que están ahí, ¿ah? Sin pasar a pensar que la política está determinada por lo cultural, pero sí hay nuevos estados de ánimo de la gente que son producto de cambios en la cabeza que vienen de cambios en la sociedad. Claro, pero lo que sí creo que debemos estar muy alertas, porque yo sinceramente no creo, al paso que vamos que vaya a ir a un adelanto de elecciones, Sí. es que, ojo, una elección municipal se gana por mayoría simple. Lógico. Para pasar a la segunda vuelta se podría ganar por un voto, Claro. pero para ganar la presidencia es la mitad más uno. Claro. Y ahí hay que tener esas dos lecturas que usted bien menciona. Cómo eventualmente una candidatura que surja de Lima llega a tener arrastre en provincias, sobre todo en el sur, en el centro y en la Yo sierra. creo que Antauro tiene, por ejemplo, una fracción del electorado que podría llegar a ser el 20% y podría crecer a partir de ahí. Creo que a pesar de su locura y las cosas que dice. por Bueno, ejemplo. aunque si la Comisión de Constitución saca el dictamen la próxima semana, ya... Pero ya va fue. a generar el movimiento que lo puede llevar al poder. O sea, ese es el problema que estamos viendo. Mira, yo no quiero extender esta conversación más por razones de tiempo, pero me parece muy interesante lo que hemos hablado hoy día contigo, José Naupadi. Creo que además, bueno, somos de la Católica y tenemos una cierta, digamos, capacidad de poder dialogar y a la larga lo que hemos dicho son nuevas formas de mirar el tema político, que creo que es un poco la meta del momento. Si quieres agregar algo. No, bueno, solamente agradecer y saludar espacios justamente de real prensa alternativa y crítica como las que usted preside y desearle el mayor de los éxitos en esta Y a ti también en esta reflexión sobre el tema electoral. Amigos, precisamente el cambio requiere nuevas ideas y en eso estamos aquí en Cifloro. Vuelvo con ustedes en la próxima edición.